Desde las profundidades del arroyo Querit, donde fue alimentado por cuervos, hasta el monte Carmelo, donde el cielo mismo respondió a su clamor. Elías fue testigo del poder de Dios como pocos lo han visto, pero su historia es más que milagros y confrontaciones. Es una historia de fe, sacrificio y la lucha incansable contra la apostasía de su tiempo. Acompáñame mientras desvelamos el legado de este profeta del fuego, un hombre cuyo llamado resonó en medio de la oscuridad, desafiando a reyes y a falsos dioses. Lo que viene a continuación es un relato de valentía, pruebas divinas y una fe inquebrantable. Sin más, empezamos. El profeta Elías surgió en un tiempo de oscuridad espiritual en la historia de Israel. Bajo el reinado de Acab, el pueblo se había apartado del Dios de sus padres, abrazando la idolatría. Acab, influenciado por su esposa Jezabel, promovió el culto a Baal y Ashera, deidades paganas que prometían prosperidad y control sobre la naturaleza, especialmente la lluvia y la fertilidad de la tierra. Este reinado representaba la cúspide de la apostasía, un tiempo en que la nación que debía ser luz entre las naciones cayó en las tinieblas de la idolatría. La Escritura nos dice que Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Señor más que todos los que reinaron antes que él. Primera Reyes 16:30. Elías, en este contexto, fue levantado por Dios como una antorcha en medio de una nación corrupta. El pueblo de Israel, en su debilidad espiritual, había olvidado el pacto que Dios había establecido con Abraham, Isaac y Jacob. Los altares del Señor habían sido derribados y la nación, creada para ser un pueblo santo, se había rendido ante las prácticas paganas de las tierras vecinas. Los profetas de Baal, patrocinados por Jezabel, se multiplicaban, llevando a Israel a un precipicio moral y espiritual. La situación era tan crítica que el mismo Dios intervino a través de su siervo Elías, iniciando una serie de eventos que marcarían para siempre la historia del pueblo de Dios. Elías irrumpe en la narrativa bíblica de manera abrupta, como un rayo en la tormenta espiritual de Israel. No se nos da mucho sobre sus orígenes, salvo que era tisbita de Galaad, una región montañosa al este del Jordán, lo cual refleja su carácter fuerte y su vida de soledad y contemplación. En 1 Reyes 17:1 se presenta ante el rey Acab con un mensaje devastador. Vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Esta declaración no era solo un juicio sobre Acab, sino una confrontación directa contra Baal, el supuesto dios de la lluvia y la fertilidad. Elías, siendo un desconocido en la corte, desafía el poder establecido y las creencias que sustentaban el gobierno de Acab. Su aparición repentina y su declaración firme eran un recordatorio del poder soberano de Dios sobre la creación. Dios, a través de Elías, anunciaba un tiempo de juicio y purificación, en el que Israel sería confrontado con las consecuencias de su idolatría. Este anuncio también simbolizaba la sequía espiritual que dominaba el corazón del pueblo. Israel, que había abandonado el culto verdadero, ahora enfrentaría la realidad de su alejamiento de Dios. La profecía de Elías es la primera señal de que Dios no había abandonado a su pueblo, sino que estaba dispuesto a restaurar su relación con ellos, aunque fuera a través de severas pruebas. Después de pronunciar la profecía de la sequía, Dios instruye a Elías que se retire al arroyo de Querit, al este del Jordán. Este periodo de soledad y aislamiento es clave en la vida espiritual del profeta. En 1 Reyes 17:3-4, el Señor le dice: «Apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer». Elías se retira de la presencia pública
para entrar en un tiempo de dependencia total de Dios. El arroyo de Querit se convierte en una especie de escuela espiritual para Elías. Allí, solo, alejado del bullicio del mundo, es sostenido de manera milagrosa. Los cuervos, considerados animales impuros según la ley mosaica, se convierten en los portadores del sustento diario de Elías, trayéndole pan y carne cada mañana y tarde. Este tiempo en el arroyo representa una profunda lección sobre la provisión divina y la obediencia. Elías debía aprender a confiar completamente en Dios, no solo para su supervivencia física, sino también para su ministerio futuro. Cada día en Querit era un recordatorio tangible de que Dios es fiel en su provisión, incluso en los lugares más remotos y en las circunstancias más improbables. Además, el arroyo de Querit prefigura el aislamiento espiritual que muchas veces precede a las grandes intervenciones de Dios. Elías, al igual que muchos otros siervos de Dios, tuvo que ser refinado en la soledad antes de ser usado en una obra mayor. Este tiempo de dependencia absoluta en Dios no solo preparó a Elías físicamente, sino también espiritualmente para los grandes desafíos que estaban por venir. Cuando el arroyo de Querit se secó debido a la prolongada sequía, Dios instruyó a Elías a dirigirse a Sarepta, una ciudad en la región de Sidón, fuera de los límites de Israel, territorio de la misma Jezabel. Allí, el Señor había preparado a una viuda para que lo alimentara. Este acto en sí mismo es sorprendente, ya que Sarepta era una tierra pagana y las viudas, en su pobreza, difícilmente podían ofrecer ayuda a nadie. Pero en esta narrativa vemos el profundo poder de la providencia divina. En 1 Reyes 17, 10, 16, se relata cómo Elías encuentra a la viuda recogiendo leña y le pide agua y pan. La viuda, en su desesperación, le responde que solo tiene un puñado de harina y un poco de aceite para hacer su última comida antes de morir de hambre con su hijo. Elías, movido por la fe y la dirección divina, le promete que, así dice el Señor, Dios de Israel, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Y así fue. Durante toda la sequía, la viuda, su hijo y el propio Elías fueron sustentados milagrosamente por la provisión divina. Este milagro demuestra que Dios no está limitado por las fronteras geográficas ni por la condición social de las personas. Incluso en la tierra de los paganos, Dios se manifiesta, mostrando su gracia y su poder a quienes confían en Él. El milagro de Sarepta también simboliza la fe de los humildes y el poder de la obediencia a la palabra de Dios. La viuda, a pesar de su pobreza extrema, obedeció la palabra de Elías y fue recompensada con una provisión inagotable. Esta historia ilustra cómo la fe puede transformar la desesperanza en abundancia y cómo Dios utiliza a los menos probables para cumplir sus propósitos. La estadía de Elías en la casa de la viuda de Sarepta fue marcada no solo por la provisión continua de Dios, sino también por uno de los milagros más impactantes en la vida del profeta, la resurrección del hijo de la viuda. En 1 Reyes 17, 17, 24, se narra que el hijo de la viuda cayó gravemente enfermo y murió, lo que provocó una profunda angustia en su madre. En su dolor, ella confronta a Elías, cuestionando si su presencia había traído juicio sobre su casa. Elías, lleno de compasión, tomó al niño y lo llevó a la habitación superior donde él dormía. Allí clamó al Señor, pidiendo que devolviera la vida al niño. El profeta se extendió 3 veces sobre el cuerpo del niño y oró con fervor: «Oh Señor, Dios mío, te ruego que devuelvas el alma de este niño». Y el Señor escuchó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió.
Este milagro no solo trajo consuelo a una madre afligida, sino que también confirmó el poder de Dios sobre la vida y la muerte, y la autoridad de Elías como su profeta. Este evento prefigura la victoria final de Dios sobre la muerte, que sería plenamente revelada en la resurrección de Cristo. La resurrección del hijo de la viuda es un recordatorio de que Dios es el Señor de la vida y que su poder no tiene límites. También destaca la eficacia de la oración ferviente, una oración que toca el corazón de Dios y trae vida donde antes había muerte. Elías es conocido por uno de los enfrentamientos más épicos de la Biblia, el desafío en el Monte Carmelo. Tras 3 años de sequía, el Señor instruyó a Elías a presentarse ante Acab y a reunir a todo Israel, junto con los 450 profetas de Baal, en el Monte Carmelo para un duelo decisivo. Elías propone un desafío claro. Cada grupo prepararía un altar y sacrificaría un buey, pero no encenderían fuego. En cambio, cada cual invocaría a su Dios, y el que respondiera con fuego sería reconocido como el verdadero Dios. En 1 Reyes 18:21, Elías desafía al pueblo con una pregunta crucial. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Los profetas de Baal clamaron durante todo el día, saltando sobre su altar, incluso hiriéndose, pero no hubo respuesta. Elías, por su parte, reconstruyó el altar del Señor con 12 piedras, simbolizando las 12 tribus de Israel, y luego lo empapó con agua 3 veces, para que quedara claro que ningún truco humano podría encender el fuego. Finalmente, Elías oró al Señor, y en respuesta, cayó fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y lamió el agua que estaba en la zanja. 1 Reyes 18:38. Este acontecimiento fue una demostración visible del poder de Dios sobre los falsos ídolos y una llamada dramática al arrepentimiento. El pueblo, al presenciar este milagro, cayó postrado diciendo: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». 1 Reyes 18:39. El Monte Carmelo se convirtió en un lugar de restauración espiritual para Israel, donde el poder de Dios fue mostrado de manera innegable y la mentira de los ídolos fue desmantelada. Tras la victoria en el Monte Carmelo, Elías no se dio por satisfecho. Sabía que la obra de restauración debía continuar. El juicio de la sequía, que había sido decretado como un castigo por la idolatría de Israel, ahora debía terminar. Elías subió a la cumbre del Monte Carmelo y en una postura de profunda humildad y dependencia, se postró en tierra con su rostro entre las rodillas y comenzó a orar fervientemente por la lluvia. 1 Reyes 18:42. Este acto de oración no fue una simple petición, sino un clamor persistente a Dios. Envió a su siervo 7 veces a mirar hacia el mar, y finalmente, en la 7ª ocasión, el siervo regresó diciendo: «Una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre, sube del mar». 1 Reyes 18:44. Aunque pequeña, esa nube representaba la respuesta de Dios y el fin de la sequía. Pronto, el cielo se oscureció con nubes, el viento sopló, y una gran lluvia cayó sobre la tierra. Este momento subraya la eficacia de la oración persistente y la soberanía de Dios sobre la naturaleza. Elías, un hombre de profunda fe, sabía que la oración era el medio por el cual los propósitos de Dios se cumplirían en la tierra. El fin de la sequía no fue solo una restauración física para la tierra, sino también un símbolo de la restauración espiritual que Dios ofrecía a su pueblo. La lluvia que cayó sobre Israel fue un recordatorio de la gracia de Dios, que está dispuesto a bendecir a su pueblo cuando se arrepienten y vuelven a Él.
A pesar de la gran victoria en el Monte Carmelo, Elías pronto enfrentaría una amenaza directa de la reina Jezabel. Al enterarse de la destrucción de sus profetas de Baal, Jezabel juró vengarse de Elías, enviando un mensaje amenazante. Así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la de uno de ellos. Primera Reyes 19:2. Ante esta amenaza, Elías, abrumado por el cansancio y el temor, huyó al desierto. Su huida fue más que física. Fue un reflejo de su agotamiento espiritual y emocional tras el intenso enfrentamiento en Carmelo. Elías, quien había enfrentado a los reyes y profetas falsos con valentía, ahora se encontraba hundido en la desesperación. Bajo un enebro, solo y exhausto, clamó a Dios, pidiendo que le quitara la vida. Basta ya, oh Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. Primera Reyes 19:4. Aquí vemos la humanidad de Elías, un hombre que a pesar de su cercanía con Dios, también experimentaba el agotamiento y la duda. Pero Dios no abandonó a su siervo. En lugar de reprenderlo, envió a un ángel para alimentarlo y fortalecerlo. Esta intervención divina no solo sustentó físicamente a Elías, sino que también fue un recordatorio de la presencia constante de Dios en los momentos más oscuros. Elías, fortalecido por el alimento del ángel, se levantó y caminó 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, el monte de Dios, donde tendría un encuentro transformador con el Señor. En el monte Horeb, también conocido como el monte Sinaí, Elías se refugió en una cueva, buscando consuelo y dirección de Dios. Allí, el Señor le habló, pero no en la manera que Elías podría haber esperado. Primero, vino un gran viento, tan fuerte que rompía las montañas y quebraba las peñas, pero el Señor no estaba en el viento. Luego, un terremoto sacudió la tierra, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Después, vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Finalmente, después del fuego, vino un suave murmullo o silbo apacible y delicado. Primera Reyes 19:12. Y en ese momento, Elías cubrió su rostro y salió para encontrarse con Dios. Este encuentro en el monte Horeb fue profundamente simbólico. Dios no siempre se manifiesta en lo espectacular o grandioso, sino en lo sutil y lo silencioso. Elías, quien había visto el poder de Dios manifestado en fuego en el monte Carmelo, ahora aprendía que Dios también se revela en la quietud. Este momento fue una invitación a la reflexión, a escuchar la voz de Dios, no en los grandes acontecimientos, sino en el susurro de su presencia constante. Dios le dio a Elías nuevas instrucciones. Debía ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel, y lo más importante, debía nombrar a Eliseo como su sucesor. Este encuentro no solo restauró la fe de Elías, sino que también le dio una nueva misión, un recordatorio de que el plan de Dios continuaba y que había más trabajo por hacer. Siguiendo las instrucciones de Dios, Elías fue en busca de Eliseo, el hombre que sería su sucesor. En 1 Reyes 19:19, encontramos a Eliseo arando con 12 yuntas de bueyes cuando Elías se acercó y arrojó su manto sobre él, un símbolo claro de transferencia de autoridad y ministerio. Este gesto marcó el llamado divino sobre la vida de Eliseo, quien dejaría su vida agrícola para convertirse en profeta y continuar la obra de Elías. Eliseo, al sentir el peso de este llamado, corrió tras Elías y le pidió despedirse de sus padres antes de seguirlo. Después de sacrificar los bueyes y usar el equipo de arado para hacer un fuego, Eliseo dejó todo atrás y siguió a Elías, convirtiéndose en su discípulo y aprendiz. Este acto de sacrificio simboliza la total rendición de Eliseo al llamado de Dios. La relación entre Elías y Eliseo es una de las más significativas en la Biblia.
ya que no solo representaba la continuación del ministerio profético, sino también la transmisión del poder y la unción de Dios. Elías sabía que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin, y la designación de Eliseo aseguraba que el pueblo de Dios no quedaría sin dirección espiritual. Esta transición de liderazgo también es una muestra de la providencia divina que siempre provee un siervo fiel para continuar su obra. Pero poco después de ungir a Eliseo, surgió una situación que demandó toda la autoridad y valentía de Elías. La sombra de la injusticia caía sobre el reino de Israel cuando el rey Acab, impulsado por la codicia, codició el viñedo de Nabot, un hombre justo y temeroso de Dios. Nabot, aferrado a la ley de Jehová que prohibía la venta de la herencia de sus padres, rechazó la oferta del rey. Primera Reyes 21:3. Este acto de fidelidad provocó la ira del monarca, quien, incitado por su esposa Jezabel, urdió un plan malvado que culminaría en la muerte de Nabot mediante falsos testimonios. El profeta Elías, el portavoz de la justicia divina, fue enviado por Dios a confrontar al rey Acab. Con el viento a su favor y su figura envuelta en un manto de autoridad, Elías se presentó ante el rey en el viñedo robado. Su voz resonó como el trueno, anunciando el juicio de Dios. ¿No has asesinado y también usurpado? En el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre. Primera Reyes 21:19. Estas palabras no solo denunciaban el pecado de Acab, sino que revelaban el destino trágico que aguardaba a su linaje. La escena era un claro reflejo de la justicia divina, implacable y justa, mostrando cómo el Señor no dejaba que el mal quedara sin castigo. Acab, aterrorizado por las palabras del profeta, sintió el peso de la condena divina, pero a pesar de su eventual arrepentimiento, el destino de su casa ya estaba sellado. Este momento subraya la lucha eterna entre la injusticia humana y la rectitud divina. Elías, como defensor de la ley de Jehová, se erige como un símbolo de la inquebrantable justicia de Dios, una advertencia solemne de que los caminos de los impíos nunca prevalecerán. Elías, el profeta incansable que había caminado en obediencia ante Dios, se acercaba al final de su misión en la tierra. Sin embargo, su final no sería común. Elías no vería la muerte, sino que sería testigo de un evento extraordinario: su traslado al cielo. Como un eco de la trascendencia, se le reveló que sería arrebatado en un torbellino. 2 Reyes 2:1. Elías y su fiel discípulo Eliseo caminaron juntos desde Gilgal, pasando por Betel y Jericó. A cada paso, los profetas locales les advertían sobre el inminente arrebatamiento, pero Eliseo, decidido, no se apartaría de su maestro. Cruzaron el río Jordán cuando Elías, usando su manto como símbolo de autoridad divina, lo golpeó y las aguas se abrieron ante ellos, recordando el poder de Dios sobre la creación. Segundo Reyes 2:8. En un instante, un carro de fuego y caballos de fuego apareció desde el cielo, separando a Elías de Eliseo. Con un resplandor celestial, Elías fue levantado en un torbellino hacia los cielos. 2 Reyes 2:11. Eliseo, atónito y lleno de reverencia, clamó: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Este clamor reflejaba tanto la relación íntima entre maestro y discípulo como el reconocimiento del poder de Dios manifestado en la vida de Elías. Este momento marcaba la transición de la autoridad profética, ya que Eliseo recogió el manto de Elías, un símbolo del espíritu y poder que ahora recaía sobre él. El arrebatamiento de Elías señala el misterio de la intervención divina en la historia humana, una visión de la eternidad y la promesa de que, como Elías, aquellos que son fieles serán elevados a la presencia del Señor. Así concluye la extraordinaria historia de Elías, el profeta del fuego.
un hombre que, desde los días en que fue sostenido por cuervos hasta el momento en que fue arrebatado al cielo en un torbellino, vivió bajo la poderosa mano de Dios. Su vida nos recuerda que el Señor no abandona a aquellos que le sirven con fidelidad, incluso en los tiempos más oscuros. Elías nos muestra que la fe puede mover montañas y que cuando el fuego de Dios desciende, no hay poder en la tierra que pueda resistir su voluntad. Que su legado inspire nuestras vidas hoy, mientras seguimos el llamado de Dios, sabiendo que, como Elías, también somos llamados a ser luz en medio de la oscuridad. Gracias por acompañarme en este viaje épico. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más historias bíblicas llenas de poder y revelación. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.